Vamos a iniciar este devocional. Bienvenidos a todos. Vamos a seguir analizando el libro de Juan. Esperemos que hoy terminemos ya el capítulo 5. Le voy a pedir a mi hermano José Canchola que nos dirija a Dios en una oración para empezar el estudio en esta mañana. Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Muchísimas gracias, Padre Santo, porque se nos permitió abrir nuestros ojos en este hermosísimo día. Estamos delante de usted, Padre Santo, prestos y listos, deseando, Señor mi Dios, escuchar el mensaje de tu palabra, aprender de ella, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que bendigas a tus hijos y a tus hijas que están aquí presentes y a nuestro hermano que dará la clase en esta hermosa mañana, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura para empezar el estudio en esta mañana de el Evangelio de Juan. Antes, hermanos, antes de pasar a esto, eh, quisiera pedirles una disculpa, hermanos. El jueves pasado no nos reportamos, no se reportó el hermano Cristian ni un servidor en el estudio, entonces en el devocional. A los dos se nos pasó, hermanos, por la carga de trabajo que tenemos. Entonces, para los hermanos que estuvieron al pendiente e intentaron entrar y que no lo lograron, mil disculpas, mil disculpas. Procuraremos que no vuelva a suceder. Ahora sí, ya el jueves pasado nos venció las cargas seculares y tristemente a su tiempo no pudimos atender, ¿verdad? Pero no volverá a suceder, no volverá a suceder. Ya si en dado caso no vayamos a tener devocional, les avisaremos, les avisaremos con tiempo. Bien, vamos a tener una lectura ahí en Juan, capítulo 5 versículo 40. Juan, capítulo 5 versículo 40 dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar a partir del 39. Dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, hermanos, esto es verdaderamente unos versículos que tienen un montón de lógica, hermanos, en el sentido, en las palabras del maestro. Pero particularmente, hermanos, nos quedamos en el versículo 42 y es aquí donde vamos a iniciar el análisis. Dice el versículo 42: Mas yo os conozco. Esa palabra, conocer, vamos a ver, es una palabra que seguramente se ha utilizado bastante aquí. La palabra conocer, conozco, tiene que ser la expresión ginosco. Ginosco, ahí está, miren, ginosco. Eso quiere decir una relación, un conocimiento verdadero, auténtico y profundo. Entonces, en su omnisciencia, el Señor conocía muy bien el corazón de ellos. Dice: Mas yo os conozco, dice. Aunque esta expresión es una adversativa, ¿qué quiere decir esto? Que es un contraste con lo que se dijo anteriormente. Gloria de los hombres no recibo. ¿Sí? Yo no recibo ninguna gloria, ningún reconocimiento de su Padre. Mas yo conozco, dice.
que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, hermanos, el común denominador de los religiosos de la época ciertamente eran personas muy escrupulosas, eran personas muy apegadas a las escrituras. Y la escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Jesucristo, de manera indirecta, les está acusando de una falta de amor ahí. Dice el versículo, mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Ustedes se acuerdan qué tipos el griego? Bueno, para nosotros hay solamente un tipo de amor. Bueno, lo que pasa es que a veces distinguimos entre gustar, querer y amar. Pero en el griego tenía cuatro términos para el amor. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? El amor agape era uno, Ujú. el amor fileo era otro, Ujú. y no me acuerdo de los demás, hermano. Ok, no importa. Eros. Eros, sí, el amor erótico, es correcto. El amor de hermanos, Filadelfia. El amor filos, perdón. Entonces tenemos el amor estorge, el amor familiar, el amor entre amigos o entre hermanos, ¿verdad? Que viene siendo filos, el amor filos. Tenemos el amor eros, que es el amor erótico, y el amor ágape, que es un amor enteramente cristiano, ese amor cristiano que amas independientemente que te caiga o te caiga bien o mala persona, haciéndole bien, ¿sí? Un amor sacrificial, una entrega total. Entonces, ahí la palabra amor es la palabra ágape. ¿Sí? No tenéis amor, o sea, el amor que ustedes, lo que están practicando ustedes no era un amor ágape, era un amor a lo mejor filos, enfocado en sí mismos, probablemente para allá es el enfoque, ¿no? Era un amor filos, enfocado en ellos mismos, ¿no? ¿Por qué el Señor les está diciendo que no tenéis amor de Dios en ustedes, dice? ¿Por qué les dice eso? Y el Señor va a dar un argumento ahí en el versículo 43. Hermana Basilia, versículo 43, por favor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Gracias, hermana. Entonces, es interesante, ¿verdad? Es interesante eh, que la parte donde ellos realmente mostraban que no tenían amor de Dios era porque no recibían a Jesucristo. ¿Qué cree usted que significa eso de recibir a Jesucristo? Los escucho. La palabra que él estaba predicando, Ujú. lo que él estaba anunciando, ¿Correcto? ¿Qué más? Aceptar la verdad. Ok, ok. Hermanos, ¿cómo se recibe a Jesucristo? ¿Será que estoy en una noche a las 3 de la mañana? Siento una electricidad, me despierto así abruptamente, ¿no? Empiezo a sentir una electricidad en mi cuerpo y de repente digo, oye, esto es de Dios, o sea, voy a abrir mi corazón y voy a recibir a Jesucristo, voy a abrir mi corazón y ya quedó. ¿Cómo se recibe a Jesucristo, hermanos? Los escucho. Aceptando el Evangelio.
Ok. ¿Y cómo se acepta el Evangelio? obedeciéndola, Ok. ¿Y que es cómo lo bau- obedece, hermana? bautizándose, Ok. ¿Y qué hay antes del bautismo? oír la palabra. ¿Qué más, hermana Violeta? Obedeciendo. Sí, pero hay otras cosas previas. La obediencia es todo el complejo de cosas que se piden. Ya dijeron oír, pero muchas personas oyen y lo aceptan, pero no obedecen. Que El creer y arrepentimiento, repetirlo. hermano. Pero para arrepentirse, hermana, Hay tiene que que haber creer. fe antes. Si no hay fe, entonces, hermana Cecilia, lo había dicho usted. Sí, hay que creer y arrepentirnos. Exactamente, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que tener la intención de cambiar y también hay que públicamente confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una manifestación pública ante la congregación, que es la confesión de fe. Y ahora sí, el bautismo. La pregunta es, ¿una persona recibe así el Evangelio? ¿Recibe a Jesucristo? Sí, 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 ve lo que dice la Escritura. Pero ¿a poco nomás solamente es bautizarse y ya? ¿Qué piensan? Es mantenerse fiel hasta la muerte. Así es. Quiere decir, hermana Basilia, que uno tiene que tener el corazón para recibir a Jesucristo todos los días. Yo no estoy diciendo que te bautices todos los días, ¿eh? No. Lo que estoy diciendo es que tengas esa disposición y esa aptitud cristiana de recibirlo en tu vida todos los días. Sí. Tener una relación con Él, un vínculo con Él. Entonces, por eso dice el versículo 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, dice. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué curioso, ¿no? El Señor lo había dicho, nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? Lo había dicho, claramente. Hay un escritor llamado John MacArthur y habla sobre Flavio Josefa. John MacArthur habla sobre Flavio Josefa. El historiador judío Josefo registra que una serie de héroes locales con pretensiones mesiánicas surgieron en los años previos a la destrucción del año 70. Este versículo contrasta el rechazo judío de su Mesías verdadero, porque no amaban ni conocían a Dios, con su inclinación a aceptar cualquier charlatán que complaciera sus expectativas. Recibían a todo tipo de pretendientes a Mesías y al verdadero lo desecharon, y sabiendo que venía de parte de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor en el versículo 14 les va a decir, perdón, versículo 44, ¿sí? Versículo 44. Hermana Violeta, versículo 44, por favor. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? Bien, fíjese que hace la pregunta en el versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Fíjense, hermanos, que hay una correlación, es interesante, si nosotros vemos el contexto literal, esto es algo que acabo de notar ahorita, que hay una correlación con el tema de recibir y creer. Recibir y creer. Miren, el tema del bautismo es una cuestión de creer, de fe, porque en el plan de salvación nosotros vemos la fe subjetiva y la fe objetiva, ambas trabajando juntas, hermanadas. La fe subjetiva nos referimos al hecho de que si nosotros le preguntamos a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, fe subjetiva. Y le dices, oye, ¿y crees en Jesucristo? Sí, sí creo en Jesucristo, fe subjetiva, es interna. Oye, ¿y tú crees que murió por tus pecados, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día? Sí, yo creo en eso, fe subjetiva. Pero cuando le dices, oye,
Te tienes que parar enfrente de la congregación. O tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizarte en el agua del bautismo. Y a esa parte no les gusta. Oye, resulta que después de bautizado necesitas comprometerte con una iglesia local. Ya no les gusta. Oye, que necesitas activarte en la congregación local. Ya no les gusta. Ya ahí falta la fe objetiva, la activa. ¿Sí? Oye, que tienes que cambiar ciertas cosas. No es que Dios es un Dios de amor, no manda a nadie al infierno, no. Que es un Dios justo, santo. No, es que no me gusta ese Dios, solamente el Dios de amor, el Dios marcionista, ¿no? Marción creía, él nomás quería poner un Dios de amor, de cariño, de compasión y no olvidaba la parte de la santidad, la justicia, etcétera. Entonces, hermanos, eh, es algo interesante esto. Bien. Bien, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene? Repito, ¿cómo podéis vosotros creer o recibir? ¿Verdad? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros. Fíjense cuál era el amor de ellos, ¿eh? Reciben la gloria los unos de los otros, dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La gloria de un ser humano es creer en Dios, obedecer el Evangelio y mantenerse anclado a la mano de Dios. Esa es la verdadera gloria. Miren, porque pensamos, hermanos, que la gloria del ser humano, el objetivo para lo cual nació, es para tener una relación vital y genuina con Dios. Y cuando nosotros extrapolamos esa idea, estamos buscando más otras cosas que el por qué, la razón del por qué fuimos hechos. ¿Sí? Buscamos la gloria propia. Ese es el modelo del mundo. Buscar la gloria personal y no la gloria de Dios. ¿Sí? Versículo 45. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, la ley, en quien tenéis vuestra esperanza. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la ley es justa, es santa y agradable. La ley es buena, pero no deja de ser una sombra de lo verdadero. La ley fue necesaria para confinar al pecado, para revelar el pecado del hombre. Pero una vez acabada la ley, su tiempo, su dispensación, ahorita estamos en un periodo de gracia. La gran solución para el pecado del hombre es la gracia de Dios. Y los judíos querían seguir anclados con esta idea, seguir un parámetro legal, legalista, un parámetro de obras. ¿Sí? Usted recuerda el caso del fariseo y el publicano, cómo el fariseo se regodeaba, ¿no? En sus obras delante de Dios, y parece ser que las cosas buenas que hacía, parecía que Dios estaba en deuda con él. ¿Sí? Sentía el fariseo que Dios tenía que pagarle algo, regresarle algo a cambio, y no es así. Nosotros somos trapos de inmundicia. Pablo dijo que no hay bueno, no hay ni siquiera uno, no hay alguien que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay un justo, porque todos fallamos. Entonces, la problemática aquí es que se estaban glorificando los unos a los otros, a ver quién era más santo, más bueno. ¿Sí? Dice el Señor en el versículo 45, no penséis
que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y eso es triste, que su esperanza estuviera en Moisés, que no es un mal personaje, es excelente, un gran ejemplo. Pero con Jesucristo hoy hay una mejor esperanza, como lo dice la carta a los Hebreos. Hay una mejor promesa. La salvación está más clarificada. Pero el Señor va a atacar esa idea inclusive. Va a atacar esa ideología inclusive. ¿En qué sentido? En el siguiente. Dice, versículo 46, hermana Lourdes, versículo 46. 46 y 47, hermana, por favor. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gracias. Moisés escribió acerca del Mesías, ¿sí? Escribió acerca de Jesús. Esa parte es interesante, a ellos se les había olvidado esa parte, ¿no? Hermanos, los judíos creían que para ser leales a Moisés tenían que rechazar a Jesús. Pero la lealtad hacia Moisés requería la aceptación de Jesús porque de él había testificado Moisés. Jesús no menciona un pasaje específico en los 5 libros de Moisés, pero hay muchos textos que se le aplican perfectamente a Jesús. Por ejemplo, el gran pasaje de esto, ¿sí? El gran pasaje de esto, ¿sí? Es Deuteronomio 18:15. Hermana Cecilia, Deuteronomio 18:15, por favor. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Gracias. Entonces, este versículo siempre se le correlaciona con Jesús, pero vamos a ver en qué términos se refiere. ¿En qué términos? ¿Sí? Eh, dice Juan 1:21. Hermana Cecilia, Juan 1:21, por favor. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Gracias, gracias. Es interesante, ¿verdad? Y cómo precisamente había, eh, cómo a Juan había una interlocución entre los fariseos, ¿sí? Entre los fariseos, los religiosos, entonces le hacen la pregunta a Juan el Bautista, ¿tú eres el profeta? El profeta estaba relacionado con el Cristo. Mire cómo dice el 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Y él respondió, no. Porque ese profeta de Deuteronomio 18:15, estaba en referencia con el Mesías. ¿Sí? Luego Juan capítulo 4, versículo 19 dice, Juan 4:19. Hermana Andrea, ¿anda por ahí?
Acuérdense del diálogo que tuvo el Señor con la mujer samaritana y Sí, hermano. en el diálogo dice el versículo 19, hermana, por favor. Juan 4:19. Le Por dijo favor. la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta en referencia, ¿sí?, a lo que estábamos comentando, pero hay otro que lo corrobora más. Juan 6:14, hermana Andrea. Juan 6:14, hermana, por favor. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gracias. Entonces ahí vemos esa referencia. Y no solamente por parte de los del capítulo 6, ¿sí?, sino también en el siguiente capítulo, capítulo 7, versículo 40, dice, 7:40, hermana Andrea, por favor. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y por último, el versículo 52, versículo 52. Léalo, hermana, por favor. 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí está, hermanos. Ahí está. Entonces, hermanos, Jesucristo es el profeta del cual habló Moisés en Deuteronomio 18:14. ¿Sí? Y no solamente eso, hermanos, no solamente eso, ¿sí? Eh, dice, déjenme retornar aquí, hay algo interesante aquí también que es digno de destacar, y es el capítulo 5, el último versículo dice, pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí? Ahora, Deuteronomio 18:15 lo ratifica Juan. Pero pregunta, ¿es la única referencia que hay de Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿O qué otras referencias pudiéramos decir que se hace esa concatenación entre el Antiguo, en el Pentateuco y Jesucristo? ¿Puede usted hacer alguna referencia de Jesucristo en el Pentateuco, aparte de la que mencionamos? ¿Qué opinan, hermanos? Miren, ¿alguien de ustedes se acuerda qué es el antitipo, hermanos? ¿Alguien que quiera ayudarnos? Es como una muestra, ¿no? Algo que se prepara de lo que va a ser Ok, una prueba, pues. ok. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien se acuerda por ahí algo más? Es algo que se menciona en el Antiguo, pero que se confirma en el Nuevo Testamento. Ándele, ándele, sí. Ok, excelente. Miren, déjenme explicarles, es correcto, ya lo que ustedes han abonado es correcto, es correcto. Permíteme, estoy tratando aquí de descargar esto para mostrárselos. Bien, ok, miren, el antitipo es una figura de dicción, es una figura de dicción, ¿sí? Es una figura de dicción donde tenemos
La Biblia lo maneja como sombra y realidad. Sombra y realidad. Se maneja que el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la verdad. Lo que verdaderamente quiso revelarnos Dios está en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Todo lo del Antiguo es sombra. ¿Ok? Ahora, en términos de la figura de dicción, el Antiguo Testamento viene siendo el tipo y el Nuevo Testamento el antitipo. Ahora, ¿quién es el gran antitipo? Jesucristo. El Antiguo Testamento, hermanos, es el tipo, les voy a explicar por qué. Se los explico de otra manera. Cuando usted va a hacer un trámite gubernamental y va a la oficina de gobierno de municipio, usted va a hacer un trámite y le dan un documento que tiene un sello, ya sea rojo, azul, negro, le ponen un sello del gobierno, ¡pum! ¿Sí? Y ya le dan el papel y tiene el sello ahí en la hoja. Bueno, ese sello viene siendo el tipo y el antitipo viene siendo el objeto con el que se sella. ¿Cuál es el original? El sello, el que está sellando, ¿sí? Y encaja perfectamente, ¿sí? Entonces, tenemos el sello, tenemos el sellado, el tipo es el sellado y el antitipo es el sello, ¿sí? Ahora, nosotros no ocupamos ya el sellado porque tenemos el sello es Jesucristo, ¿sí? Él es el original, él es la base, es la fuente de todo, ¿sí? Ahora, resulta que en el Antiguo Testamento vemos muchos elementos que apuntan a Jesucristo en el Nuevo Testamento. No nos vamos a ir con profetas mayores, menores, salmos, porque también hay mucho de Jesucristo ahí, solamente en el Pentateuco. Y en más, les voy a decir otra cosa. No puedo disertar todo el todo el Pentateuco para descubrir a Jesucristo. Solamente con algo, con un artefacto, vamos a ver a Jesucristo. Y adivinen qué es, el tabernáculo. Analizar el tabernáculo es ver a la deidad y ver a Jesucristo en varios elementos de ahí, porque son tipos, ¿sí? Vamos, les voy a compartir esto, miren. Por ejemplo, tenemos, son muchos, pero solamente, consideré seis, ¿sí? Seis. Por ejemplo, tenemos el arca del pacto, ¿sí? El arca del pacto en Cristo, por ejemplo, la vara de Aarón representa el sumo sacerdocio, el cual Jesucristo, ¿verdad? Es sumo sacerdote, pero también la vara de Aarón representa la resurrección. Acuérdense que la vara de Aarón nunca perdió su verdor, ¿sí? Entonces, el arca del pacto representa a Jesucristo en términos de su sumo sacerdocio. Por ejemplo, los 10 mandamientos son los mandamientos que un rey les está dando, la constitución que da un rey a sus súbditos. Eso habla de un rey y también habla de obediencia. ¿Y qué personaje como rey de reyes y con una obediencia perfecta como Jesucristo? También nosotros sabemos que en el arca del pacto, dentro del cofre, se encontraba el maná que se recogió del desierto, ¿sí? Y se guardó en una urna de oro. Jesucristo se presentó como el pan que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo. Pero sobre todo en el propiciatorio representa el sacrificio que apacigua la ira de Dios. Y qué mejor que el sacrificio de Jesucristo en el propiciatorio del Gólgota. ¿Se dan cuenta que el arca de pacto ejemplifica perfectamente a Jesucristo? Eso lo podemos hasta fundamentar bíblicamente. El altar de los inciensos, ¿sí? El altar de los inciensos representa a Jesucristo, porque la persona y obra de Jesucristo, ¿sí? Fue como un olor grato a la santa presencia de Dios cuando Él murió en la cruz del Calvario. Número 3.
El candelero de 7 luces, Jesucristo en Juan 8:12 se presenta como la luz del mundo. ¿Sí? Se presenta como la luz del mundo. También, hermanos, la mesa del pan de la proposición, ahí en el lugar santo, ¿sí? Jesucristo en Juan 6:35 se presenta como el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. En la mesa del pan de la proposición, ese pan era santo porque estaba en la presencia de Dios, pero también era necesario que cada séptimo día los sacerdotes, ¿verdad?, se comieran ese pan. Cada semana se cambiaba el pan. Eran 12 panes que representaban el pueblo de Dios. Ese pan simboliza a Jesucristo. La fuente de bronce, la fuente de bronce, donde se lavan las manos, los pies, que representa la obediencia, representa precisamente el ungimiento de Jesús ahí en el Jordán, como lo dice Marcos 1, ¿no? El altar de bronce, la fuente de bronce se refiere al lavacro, ¿sí? Al lavacro, y también representa el bautismo, por supuesto. Yo siempre les digo eso, hermanos, que cuando las personas me dicen que no es necesario bautizarse, siempre les digo, entonces, ¿por qué Jesucristo se bautizó? No tenía pecados él, pero se bautizó porque él dijo, tenemos que cumplir con toda justicia, tenemos que dar ejemplo de eso. ¿Sí? El altar de bronce, ¿sí? Que era el altar de los holocaustos, que creo, hermanos, de todo el tabernáculo, lo que representa más a Jesucristo, tipológicamente hablando, es el arca del pacto, pero sobre todo el altar de bronce o de los holocaustos. Porque ese altar representa el sacrificio perfecto de Jesucristo, pero también la ofrenda por el pecado, la ofrenda por el pecado. Entonces, estas son algunas de las cosas, hermanos, que pudiéramos nosotros considerar en cuanto a Éxodo y en cuanto al tabernáculo, ¿no? El simbolismo que hay. Eso nosotros no lo pudiéramos descubrir, hermanos, si no vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ayuda a entenderlo, a comprenderlo, ¿sí? Entonces, es interesante cómo el Señor lo hace referencia, ¿no? Les dice, Moisés habla de mí, no solamente por Deuteronomio 18:15, sino la relación que va a haber con el tabernáculo y otras cosas que vienen ahí, hermanos. Solamente en el Pentateuco, solamente en el Pentateuco. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Muy bien, hermanos. Hermanos, ahorita necesito retirarme para hacer algunas actividades, pero antes de eso, me gustaría que cerráramos con una oración, pero me gustaría preguntarles, hermanos, preguntarles si tienen alguna petición, algún agradecimiento y aprovechar este tiempo para ponerlo en las manos de Dios. Entonces, hermano, hoy le vamos a dar la oportunidad al caballero que siempre nos acompaña en estos devocionales, a nuestro hermano José, si tiene alguna petición, algún agradecimiento, hermano, que quiera externar en esta mañana. Sí, hermano, por nuestra hermana Guadalupe Rivera, este, está un poco delicada, está parece que le dicen en español asilo de ancianos. Ujú. Está un poco delicada la hermana y pidió las oraciones, una petición. ¿Cómo se llama? Y ¿Cómo se llama la hermana? Guadalupe Rivera, Guadalupe Rivera. y sí, y gracias a Dios absolutamente por todo. Estoy bien agradecido absolutamente por todo lo que Dios hace por mí, mi familia y por la iglesia en general. Claro que sí, hermano. Por supuesto que sí. Hermana Basilia.
Sí, una petición por la hija de una hermana de aquí, la congregación, que se puso pues un poco delicada, le salió un quiste en una muñeca en la mano y probablemente le dijeron que la van a operar y pues pedir a Dios para que ponga los medios. Claro que sí. ¿Cómo se Y llama la pues hermana? la muchacha se llama Claudia Barbosa. Claudia Barbosa, por supuesto Ajá. que sí. ¿Algo más, Eh, hermana? sí, por toda la congregación pues de aquí de Allende, para que Dios nos siga dando fuerzas para continuar. Claro que sí, por supuesto que sí. Hermana Cecilia, Pues primeramente dar gracias por todas las bendiciones recibidas, hermano. Y pedir por la familia de la hermana Isabel González, que el miércoles pasado falleció su hija. La muchachita tenía anemia, pero pues era anemia, estaba delgada y todo, pero pues no sabíamos que ya tenía leucemia y había brincado en la siguiente fase y estaba grave y la mamá pues no informó, no informó, todo el mundo sabía que tenía anemia y pues el miércoles falleció y pues resignación para su familia. ¿cómo se llama la hermana? Isabel González, ¿va? Isabel González. Claro que sí. Hermana Violeta, Agradecimientos por todo lo que Dios nos da, por la vida y sigo pidiendo oraciones por los enfermos que han mencionado las hermanas y por los que no conocemos, que Dios les dé fortaleza y ayuda y seguir pidiendo por las situaciones de acá también. claro que sí, claro que sí. Hermana Lourdes, Sí, hermano, pues acción de gracias por las bendiciones que Dios nos da todos los días, todos los días. Y también me uno a las peticiones de todos los enfermos, incluyendo a mi esposo, que le están haciendo unos análisis médicos para que si es la voluntad de Dios, pues todo salga bien. sí, es correcto. Claro que sí, hermana Lourdes. Hermana Andrea, Sí, yo quería, bueno, primeramente darle gracias al Señor porque es tan bueno siempre. No tenemos cómo agradecer. así es. Y lo otro, hermanito, que quería pedir oración por mí, porque hace como 3 meses que me partió un lumbago y que ha ido en aumento. Ahora ya me tomó una cadera y me está tomando la otra. Pero mañana yo tengo traumatólogo. Tengo ahora al doctor para ver qué está pasando. Ujú. Pero igual le agradezco al Señor por todo, porque sé que nada es por casualidad y todo tiene un motivo, hermano. Así que por eso y bueno, dar gracias por ustedes, por todos mis hermanos y también me uno a todas las oraciones de los hermanos. Claro que sí, hermana Andrea. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta ocasión que usted nos da, Padre. Gracias por sus bendiciones espirituales, materiales. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en este medio, Padre, para escudriñar de su palabra, para escudriñar del Evangelio de Juan, pidiéndole, Padre, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé paz, humildad, mucho amor, Padre, que nos dé alegría, que nos anime, Padre, que siempre esté con nosotros, Padre, que no nos deje, Padre, pidiéndole, Padre, por las peticiones que se han vertido, Padre, en esta ocasión. Son muchos los nombres, son muchas las enfermedades que hay, Padre. Usted las conoce, ya se la han presentado delante de usted, Padre. Le pedimos, Padre, que usted restaure a todos los enfermos, a todos los que padecen algún mal, Padre, físico. Bendícelos enormemente, ayúdalos para que puedan ser reivindicados físicamente, Padre, pero también sus corazones y sus mentes. Así de la misma manera cada uno de nosotros, mi hermano José, mi hermana Basilia, mi hermano Juan, mi hermana Cecilia, mi hermana Violeta, mi hermana Lourdes y mi hermana Andrea. Bendícelos en sus familias, en su salud, a sus seres amados, en las congregaciones donde ellos sirven y se congregan, Padre. Bendícelos enormemente, Padre Santo, pidiéndole por la escuela, pidiéndole por el hermano Cristian, por su familia, por sus seres amados, por un servidor, Padre, le pedimos que nos siga bendiciendo como lo ha hecho en este momento.
Gracias, Padre, por estas oportunidades que nos da, de que podemos orarle, de que podemos tener tiempo, pidiéndole que nos bendiga en lo que resta del día. Gracias, Padre, por estos momentos y gracias por su amor, su misericordia y su gracia. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues aquí terminamos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Chao, hermanito. Gracias. Amén. Hasta luego. Hermanos. Chao, cariño. Bendiciones.